Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Un espacio que apartamos cada mañana para estar en la presencia de Dios, estudiar su palabra, ser ministrados, enseñados, instruidos y recibir consejos sabios, mandamientos de vida, para que cada uno de nosotros pueda experimentar la plenitud a la que el Señor nos ha llamado. Les recuerdo que si su vida es edificada con esta palabra, le dé me gusta a este video. Entre más me gusta tenga cada una de estas meditaciones, la misma plataforma del YouTube la estará sugiriendo a otros usuarios. Y también es una bonita forma en que cada uno de nosotros pongamos un granito de arena para que la palabra de Dios sea extendida sobre la tierra, aprovechando estas tecnologías que nos permiten llegar a lugares a los que físicamente a lo mejor sería pues casi que imposible llegar. Comparta este contenido en sus redes sociales, póngalo en su estado de WhatsApp, mándeselo a sus amigos, compártalo con sus familiares y vamos todos a hacer este hermoso trabajo de compartir la palabra de Dios que llegue hasta donde Él tenga predestinado llevarla. Continuamos en este tiempo nuestra meditación en el hermoso libro de Proverbios, a través del cual estamos siendo enseñados de una manera muy especial en diferentes aspectos de nuestra vida. Recordemos que es un libro que nos enseña a vivir, que nos da consejos sabios para la correcta manera de nosotros enfrentarnos a la vida. Es un buen libro para estudiar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y poder acudir a él en ese momento de la toma de decisiones, tener claros los consejos y la sabiduría que el Señor nos da a través de este hermoso libro. Hoy vamos a continuar en el capítulo 24, recibiendo algunas lecciones morales. Comienza diciendo la palabra del Señor, Proverbios 24, los versículos del 1 al 2, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Este pasaje, estos versículos nos hacen recordar aquel Salmo 73, donde encontramos la situación que vivía Asaf, el salmista y vidente, que sintió gran envidia y un dolor profundo en su corazón por los pecadores que tenían lujos, que vivían bien. Y este salmista era un hombre de Dios, era un vidente, era un profeta. Se preguntaba en ese momento de su vida, ¿de qué sirve el esfuerzo por seguir a Dios? ¿De qué sirve arrepentirme? Si los que no lo hacen y viven sus vidas de cualquier manera, pues económica y financieramente se ven mejor que mi situación. Y dijo el salmista, por poco abandonó la fe. O sea, fue tan grande la envidia, la rabia, eso que sentía en su corazón, que por poco se aparta del Señor. Dios en su amor y en su misericordia le permitió entender que, como decimos en nuestros proverbios populares, no todo lo que brilla es oro, porque realmente lo que importa en nuestras vidas no es lo presente, no es lo efímero, no es lo que vivimos aquí en la tierra, sino lo que nosotros podemos edificar para el tiempo por venir. Fue entonces cuando Asaf entendió toda esta verdad, entendió qué es lo que de verdad importaba a su vida. Y eso sucedió cuando Dios le permitió estar en su monte santo, ¿no? Cuando él entró de verdad a la presencia del Señor. Y uno dice, pero si él era un levita, si él era de la clase de los servidores, si él estaba dentro del templo, todos los días oficiaba, ¿cómo se puede decir que cuando entró al monte, cuando entró a la presencia? Y es que eso nos suele pasar a nosotros. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, hacemos unas cuantas oraciones, pero ¿de verdad estamos en la presencia del Señor? ¿De verdad estamos en el altar de nuestro Padre, del Eterno y Soberano, dispuestos a derramar nuestro corazón, a arrepentirnos, a entregar esas malas
situaciones, sentimientos que guardamos nosotros dentro para poder ser transformados. Y algo de lo que el Señor nos viene hablando mucho en estos días es que la esencia de nuestra fe en el Señor no se basa en lo que podemos conseguir ahora, en este tiempo presente, sino en todo lo que podemos alcanzar para el tiempo por venir, cuando se establezca el reino de Dios de una manera definitiva. Dice el versículo 3 y del versículo 3 al 5, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Se necesita de mucho temor de Dios para edificar una casa, para edificar una familia. No importa las pruebas que vengan. Si nosotros sabemos edificar, nuestro hogar no se va a desmoronar. Recordemos esa parábola del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, del hombre que edificó su casa sobre la arena, comparado con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Los dos tuvieron la oportunidad de edificar, pero cada uno escogió el sitio donde iba a edificar y los materiales con que lo iba a hacer. Y habla de que el uno fue sabio y el otro fue un insensato. ¿A quién se le ocurre edificar en la arena? Y uno dice, qué insensato, ¿verdad? Pues hoy en día esas cosas pasan. Físicamente esas cosas pasan, ¿no? Esos chanchullos que hacen en estas ciudades costeras, edificando en cualquier lugar, en los lechos de los ríos, etcétera, etcétera. Pero vamos a traer esto a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra casa. ¿Con qué materiales estamos nosotros edificando nuestra propia vida, nuestro matrimonio y la vida de nuestros hijos? La clave para que nosotros podamos tener éxito en esta empresa de edificar una familia es que lo hagamos con sabiduría, que lo hagamos con prudencia, que lo hagamos con conocimiento. Aquí nos habla en el versículo 4, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Recordemos que la ciencia tiene que ver con el conocimiento, con ese discernimiento que a nosotros nos da el Señor para poder distinguir en las situaciones, en las cosas que llegan a nuestras vidas, lo que viene de Dios y lo que es contrario a lo que Dios ha establecido. Principios para edificar un matrimonio, principios para edificar una familia, sabiduría, prudencia, discernimiento. Dice el versículo 5, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Una vez más, sabiduría que se transforma en fuerza y ese vigor, esa capacidad que el Señor nos da de hacer las cosas. Dice el versículo 6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Recordemos el libro de Zacarías. En el capítulo 4, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para lograr las cosas en nuestra vida no se trata de cuánta fuerza tenemos, cuánto poder tenemos para ejercer, sino cuánta inteligencia, cuánta sabiduría. Dice, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Una vez más, ¿a quién usted le está pidiendo consejo en sus situaciones de matrimonio, en lo que está viviendo con sus hijos, en su área financiera? ¿A quién está buscando usted? ¿Tiene una persona o un grupo de consejeros que le pueden orientar, que le pueden entregar herramientas para ayudarle a superar una crisis, una situación que ha venido a su vida? No es cuánta fuerza y cuánto poder tengo, sino cuánta inteligencia y cuánta capacidad de saber discernir y hacer las cosas con el poder que el Espíritu de Dios nos da. Dice el versículo 7, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá su boca.
Para un insensato todo se le hace difícil. Recordemos estas palabras que encontramos de continuo en el libro de Proverbios. El insensato, el necio, el simple, el sabio, el prudente. Aquí nos está hablando de una persona insensata, una persona que no tiene nada en su cabeza, en su corazón, va por la vida a lo que le aparezca y a lo que le venga. Aquí está hablando de las puertas y vamos a entender qué significa que en la puerta el insensato no abra su boca. En la antigüedad las ciudades tenían murallas para protegerse de los enemigos, y las murallas pues tenían puertas de acceso a la ciudad, y pasaba algo muy particular, y es que las personas importantes, las personas más inteligentes, los sabios, venían a las puertas a arreglar los asuntos. Ellos eran los líderes de la ciudad. Por lo tanto, una persona insensata jamás podría estar en la puerta de la ciudad en una posición de liderazgo, de autoridad, porque nunca tendría nada sensato que decir, nunca tendría nada sabio que aportar para solucionar las dificultades que se presentaban entre los ciudadanos. Además, algo que debemos resaltar aquí: no es cierto que la sabiduría esté tan alta y tan inalcanzable para nosotros, porque en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que el que esté falto de sabiduría puede pedirla. Dice en el libro de Santiago, la carta al apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. La sabiduría la tenemos nosotros a nuestra disposición, porque la sabiduría es la palabra de Dios. Si tú quieres sabiduría y quieres crecer en sabiduría, lo único que tienes que hacer es acercarte a las escrituras, es estudiar, es inquirir en ellas, es conocerlas y poner en práctica lo que el Señor allí te enseña. O sea que no hay ningún pretexto de decir, es que eso no es para mí, es que yo no sé. A uno le dicen, usted como ora de bonito, usted también puede orar bonito, porque es que la oración la elevamos conforme a la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a ella, todos tenemos acceso a este conocimiento. Dice el versículo 8, al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Aquí habla de las personas que piensan en hacer lo malo, las personas que siempre están maquinando la perversidad. El pensamiento del necio es pecado. Usted y yo debemos esforzarnos por renovar nuestra mente. De eso nos habla mucho el apóstol Pablo. Y renovar la mente, cuidar de qué nos estamos alimentando, cuidar de cuáles son las fuentes de donde nosotros tomamos para que nuestra mente trabaje. El pensamiento del necio es pecado y es abominación a los hombres el escarnecedor. Ya sabemos que un escarnecedor es esa persona que se burla de la verdad, de la integridad. Es una persona que no tiene en estima los principios y los valores. Dice el versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto es una advertencia muy grande para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes, porque si algo identifica a la juventud es la fuerza, ¿verdad? A los mayores nos identifica la sabiduría, el conocimiento, pero a los jóvenes la fuerza. Y nos estamos enfrentando a una juventud en general, no digo todos porque toda regla tiene su excepción, pero por el tipo de sociedad que se ha forjado en estas últimas décadas, nuestros jóvenes han perdido esa fuerza y ese ímpetu para hacer su trabajo. La etapa de la juventud es una de las etapas de más fortaleza, de más recursos, de más posibilidades que tenemos nosotros los seres humanos. Es esa edad donde más se batalla en el área de la pereza. Y como les digo, esta sociedad busca de alguna manera
disminuir esa capacidad de nuestros jóvenes de pensar, de tener raciocinio, de enfrentarse, de ir más allá. Estos días he estado compartiendo con los varones de IRE. Algunos de ellos les he hecho llegar un audio de un tema que es muy, muy, muy importante para abordar en este tiempo, y es acerca de la crisis que se está presentando en la hombría. Ese ataque al varón, ese ataque a la cabeza, ese ataque a aquel que fue diseñado para tomar las riendas, para trabajar, para ser proveedor de su casa, para ser cabeza. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro corazón de la pereza. No seas flojo cuando es tiempo de trabajar, porque luego tus capacidades serán aminoradas. Aquí dice que tu fuerza será reducida. Si nosotros dejamos de hacer cosas, se nos olvida cómo hacerlas y vamos perdiendo destrezas, tanto mentales como físicas. Seamos conscientes. La gente de mi generación, nosotros poco usábamos una calculadora. Yo soy de la época donde trabajábamos algoritmos con un libro, las tablas de los algoritmos. Los que son de mi época saben de qué estoy hablando. Yo nunca supe cómo sacar un algoritmo en una calculadora, pero hoy en día nuestros muchachos no saben hacer las operaciones más simples en su mente. Nosotros multiplicamos, dividimos, sumamos. A mí en este momento todavía me cuesta usar una calculadora. Yo más fácil hago esas operaciones matemáticas en mi cabeza y a mano que coger una calculadora. Y si nos ponemos a usarlas, vamos a perder destrezas. Hace unos años nos sabíamos 50,000 números de teléfono. Yo creo que todavía nos acordamos del número de teléfono en nuestra casa materna, muchos números en la cabeza. Hoy con esta facilidad del teléfono donde todo está ahí guardado, haga el ejercicio. ¿Cuántos números de teléfono usted se sabe? Si hoy su teléfono deja de funcionar, ¿usted con quién se puede comunicar porque tiene los números guardados en su cabeza? Entonces nos quejamos de que es que yo ya no memorizo, yo no tengo capacidad de memorización. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque hemos sido flojos en el día del trabajo. Hemos caído en la pereza y en la facilidad y la comodidad de estas nuevas tecnologías. Y nos pasa lo que dice la segunda parte del versículo. La fuerza se va haciendo menos, la fuerza se reduce. Dice el versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Son dos versículos con una profundidad tremenda, porque aquí nos habla de que si nosotros somos conscientes que la vida de alguien está siendo amenazada, nosotros debemos actuar y debemos luchar por defender esa vida. En el pensamiento judío se dice que el que salva una vida, el que salva un alma, está salvando al mundo entero. Por eso para ellos salvar una vida tiene mucho valor, y mucho más para nuestro Padre Dios, salvar una vida tiene un gran valor. Nuestro Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Entonces pensemos en esto. Si salvar una vida físicamente hablando es tan valioso y debemos hacer lo que sea para salvar esa vida, para impedir que una vida sea quitada aquí de la tierra, ¿cuánto más salvar la vida eterna de una persona? ¿Cuánto más librar un alma de la muerte eterna significa para nosotros en este tiempo? Pensemos en ello. Usted y yo estamos hoy aquí y hemos recibido la gracia de Dios de recibir la salvación de nuestras almas. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida. Nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros hemos recibido esa vida de Dios en nosotros y caminamos cada día en ese proceso de santificación. ¿Y qué estamos haciendo con los que no conocen a Dios todavía? El Señor nos hace a nosotros responsables por no hablar a los pecadores de la vida, del perdón y la restauración que solo Cristo puede dar. Nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para evitar que un alma se pierda. Usted y yo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver a cada persona con los ojos que Dios la ve. Mire a sus vecinos,
Mire a sus familiares. Si hoy esa persona se muere, ¿a dónde va su alma? Si hoy esa persona se muere, ¿a dónde va su alma? Esa persona que le vende a usted el pan, esa persona que le atiende a usted en la frutería, esa persona que trabaja con usted, su compañero que se sienta en su mesa o al frente suyo. Y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a mirarles y vamos a pensar, ¿y si este se muere hoy, a dónde va su alma? Una cosa es que usted y yo hablemos y la persona no quiera escuchar. Eso es otro asunto. Pero ¿qué tal que esa persona no se ha arrepentido porque nadie le ha hablado? Porque no ha habido quien le enseñe, como dice el libro de Romanos. Por eso hoy el Señor nos hace responsables a ti y a mí de la vida, de la salvación, de las almas de aquellos que están a nuestro alrededor. Continúa en el versículo 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Aquí estos versículos nos hablan de que la sabiduría, esa palabra de Dios, los mandamientos de Dios son para nosotros dulces como la miel. Y es algo especial porque a veces uno se encuentra con los mandamientos y como que no gusta mucho, ¿verdad? Por nuestra propia naturaleza y las inclinaciones de nuestro corazón, donde se pone orden, donde se ponen límites, pues no es que guste de a mucho, donde hay disciplina, donde hay corrección, no es que sea muy agradable. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esos mandamientos y esas instrucciones son dulces como la miel. Y de esa misma manera vamos a tener una gran recompensa cuando nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios. Dice en el Salmo 19, versículos 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Un llamado nos hace el Señor a deleitarnos en su palabra, que para nosotros es vida. Seguimos en el versículo 15 y 16. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aquí se le está hablando directamente al impío y le dice no se meta con los justos. Y vamos a mirar esto en un fondo espiritual un poco más profundo, y sabemos que ese impío, ese malvado es Satanás. Y lo que el Señor dice es, mira, no te metas con el justo. Recuerden en esa oración guía que nos dio el Señor Jesús en Mateo 6, por allá al final dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando el Señor Jesús oraba, líbranos del mal, lo que le está diciendo al Padre es, líbranos del Hasatán, líbranos de ese enemigo espiritual que siempre está buscando dañar y romper nuestras vidas. Y entonces aquí se le está diciendo, no te metas con el justo. Y mire qué fuerte, no saquees su cámara, ni con sus posesiones, ni sus bienes o sus pertenencias, porque aunque tú te metas y quieras dañar todo eso, el justo vuelve a levantarse. Aunque 7 veces caiga el justo, dice en otro pasaje de la Biblia, el Señor lo va a volver a levantar. ¿Y por qué habla el número 7? Porque el número 7 es plenitud. Quiere decir que eso puede pasar muchas veces. Y muchas veces el justo puede encontrarse en situaciones difíciles, en situaciones duras, en momentos de gran aflicción, pero toma la decisión en su corazón de seguir adelante y el Señor lo vuelve a levantar. El Señor renueva las fuerzas. Y una oración que usted y yo debemos hacer, y hace un ratito, preparando este tema y hablando con una persona, hablábamos de esto, ¿no? Cómo usted y yo en el Señor tenemos la protección hasta sobre nuestras posesiones.
Y cómo usted y yo tenemos esa autoridad en el Señor cuando guardamos los preceptos de poderle decir a ese Hasatán, a ese enemigo: no me tocas, no tocas mi matrimonio, no tocas a mis hijos y no me tocas ninguno de los bienes que Dios me ha dado, porque todo lo que soy y todo lo que tengo está destinado a adorar a mi Rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es una decisión que usted y yo tomamos. Y es una autoridad que usted y yo podemos ejercer cuando guardamos los principios, cuando guardamos los preceptos, cuando caminamos en la justicia plena en el Señor. Es una reprimenda que Dios mismo le hace a aquel que quiere venir a robar lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Versículo 17: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Cuando aquí habla de la lámpara, está hablando del alma. Es una referencia al alma. El alma de los impíos será apagada. En el capítulo 20 el Señor nos decía que cuando maldices a tu padre y a tu madre, se apagará tu lámpara en una oscuridad eterna. Y hablamos de esa oscuridad que llega al corazón de una persona que maldice a sus padres y se porta mal con sus padres. Y bueno, y aquí vuelve y lo toca, ¿no? La lámpara de los impíos será apagada. Estos versículos nos están llevando a no ocuparnos demasiado de lo que hacen las personas malas y perversas. Y mucho más cuando los vemos caer, nosotros no tenemos por qué alegrarnos y hacer fiesta de eso, porque es Dios mismo el que da el pago. Nosotros lo que tenemos que hacer, como nos enseña el Señor en el Evangelio, es bendecir a esas personas, es orar por ellas y poner esas causas delante de Dios. Ya es suficiente con lo que ellos mismos están cavando en sus vidas por obrar mal, por obrar lejos de la verdad de Dios. No nos ocupemos en venganzas ni en estar pendientes si les fue bien, si les fue mal, y alegrarnos con sus consecuencias. Más bien tengamos una actitud humilde y sencilla de orar por ellos para que el diablo no los destruya, para que lo malo que ellos hacen no venga a destruir sus propias vidas. Dice el versículo 21: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Esta palabra veleidoso en el diccionario la encontramos como inconstante, mudable, caprichoso, poco constante en sus actos, en sus gustos o en sus ideas. Podemos decir que es una persona, como dice en el libro de Santiago, llevada por las olas del mar. No, va y viene. De hecho, dice en el versículo 22, su quebrantamiento vendrá de repente. La veleta es como una especie de banderita que se mueve con el viento. Es algo que hoy es y mañana no. Y aquí dice el Señor: no nos metamos con personas que sean tan fluctuantes en su vida. Y nosotros mismos busquemos en el Señor afirmar nuestros pensamientos y afirmar nuestro carácter para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, para no ser llevados por cualquier filosofía que se atraviese, para no andar de iglesia en iglesia, para no andar de cama en cama, de marido en marido, de mujer en mujer, para no andar hoy aquí, mañana allá y al final no tengo nada. Una persona inconstante en sus caminos es una persona que no es de fiar. Es una persona en la que no se puede confiar. Y al final, ¿qué va a traer eso? Dice el versículo 22, quebrantamiento. Quebrantamiento. Todo lo que emprende una persona veleidosa no llega a concretarse nunca. Precisamente porque vive en un doble ánimo, no toma compromisos, sus emociones están totalmente fuera de control. Y esto, si es su situación,
pues tenemos que venir a trabajarlo con el Señor, porque tenemos que pasar en un renuevo de nuestro carácter y nuestro ser interior. Vamos al versículo 23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Estos versículos nos hablan de que nosotros no podemos justificar al que lo hizo mal y condenar al que lo hizo bien. En otro pasaje de la Biblia se dice que en los postreros tiempos se levantará una generación que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Y con estos gobiernos que estamos enfrentando hoy, pues estamos viendo esto, ¿no? Gente que cometió graves delitos, ahora están sacando leyes con las que permiten que esa gente salga de la cárcel, les bajen sus condenas. Hay delitos que ya los quieren quitar del Código Penal para que cuando los cometan, pues no hay ley para ellos y entonces los ricos se harán más ricos, los que tienen el poder abusarán más y pues el pueblo quedará cada vez más expuesto a todas estas injusticias. Tengamos cuidado. Uno a veces cree que esto no va a parar. Hemos aprendido que Dios lo ve todo y el Señor en algún momento meterá su mano. Que no seamos usted y yo los que estemos aprovechándonos de estas situaciones. Versículo 26, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Yo creo que no hay nada más deleitoso en la vida que un buen beso, ¿no? De la persona que se ama, de una persona que es agradable para nosotros. Si nosotros tenemos palabras rectas, palabras de bendición, palabras que edifiquen, pues nuestros labios serán agradables para otros, ¿no? Dice que serán besados esos labios. Pensemos en la relación matrimonial, en el trato que nos estamos dando entre los esposos. Es muy fácil caer en las faltas de respeto, en las palabras hirientes, en las palabras de crítica, en estar resaltando las dificultades y las deficiencias. Pensemos en cómo le hablamos a nuestros hijos, qué palabras estamos usando al referirnos a ellos, cómo hablamos de nuestros hermanos, de nuestros compañeros. ¿Será que nuestros labios podrán llegar a ser besados con un beso que nos rode hasta el aliento? ¿O simplemente tendrán que ser reprendidos por la mano de Dios por estar hablando lo que no es? Deseemos más bien un beso y qué rico que ese besito venga de parte del Señor, ¿no? Porque nuestros labios se ocupen en hablar palabras de verdad, en edificar. Y qué bonito que los esposos nos demos besitos como recompensa de las palabras de afirmación que estamos dando el uno al otro, y que de nuestros hijitos recibamos besitos y podamos besarles también, porque entre nosotros hayan palabras de edificación y palabras que levanten. Bueno, y continuamos en el versículo 27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, después edificarás tu casa. Esto es un principio pues muy aplicado para los jóvenes que se esfuercen en la etapa de su juventud y que luego puedan edificar su casa. Recordemos que, uno decía, yo me caso cuando tenga casa, cuando tenga carro, cuando tenga no sé qué. Pues tenemos que prever, ¿no? Una situación económica, una situación financiera. Pero recordemos que edificar la casa también tiene que ver con una preparación integral. Así que a los jóvenes que me escuchan, a prepararse, porque formar una familia requiere de nosotros un gran esfuerzo y llegar no con las manos vacías y con los corazones torcidos, sino haber pasado un proceso de prepararnos para ser esposos, para ser esposas, para ser padres, para enfrentar todos los desafíos que significan formar una familia. Y los que tenemos nuestros hijos en edad de formar, vamos a enseñarles. Tenemos que enseñar mucho, los padres, las mamás, a formar estos chicos para que sean hombres y mujeres preparados
para enfrentar el hermoso desafío de tener sus propias familias. Dice el versículo 28, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Haga siempre lo que sea recto, hable la verdad, no invente historias por ahí. Versículo 29, no digas como me hizo así le haré, dar el pago al hombre según su obra. No vamos a pagar mal por mal. La Biblia nos enseña que la venganza viene de parte de Dios. Él se hará cargo de todo lo demás. Y vamos para terminar los versículos 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño. Cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pereza lleva a la pobreza y a la miseria. Guardemos esto en nuestro corazón y empecemos a vivirlo y enseñémosle a nuestros hijos. Vamos a batallar en la vida de nuestros hijos contra estas ideologías que quieren levantar una nueva generación de gente perezosa, mediocre y superficial. Vamos a llevarlos y nos vamos a esforzar nosotros por correr esa milla extra, por dar hasta el último aliento, por hacer las cosas con entereza, con responsabilidad, dejando toda negligencia de lado y que nosotros podamos ver el fruto de ese trabajo, el fruto de ese esfuerzo, el fruto de nuestra diligencia. Nos quejamos mucho de la pobreza, de la miseria y la falta de recursos, pero vamos a mirarnos hoy a la presencia del Señor con todos los talentos y los dones que tenemos. Hay crisis afuera, toda la vida ha habido crisis. Toda la vida ha habido crisis financiera, siempre ha habido dificultades. Ahora se ve mucho más fuerte, pero igual usted y yo estamos en las manos del Señor. Y si usted y yo guardamos el corazón y formamos nuestro carácter en los principios de vida que nos da la palabra, la realidad de nosotros va a estar muy ajustada a la verdad de Dios y nuestra vida será diferente. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra y por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias por estos consejos de vida. Gracias por entregarnos herramientas de transformación para nuestro ser, de verdadera enseñanza para nuestros hijos. Gracias por la familia que nos has dado, Señor, por el reto, el desafío de edificar una familia, Señor, de edificar unos hijos, de ser parte de este proyecto tan hermoso que viene del cielo, de llenar esta tierra, de sojuzgar esta creación y que tu gloria, Señor, sea plasmada sobre nosotros. Ayúdanos a poner por obra estas verdades, ayúdanos a corregir lo que hemos hecho mal, lo que viene torcido y desfasado. Ayúdanos a sembrar verdad. Yo te pido que en este día nos renueve las fuerzas, Señor, tú nos abraces con tu Santo Espíritu y nos confortes el alma y nos libres de toda tiniebla, de todo cansancio, de toda derrota, Señor. Y como lo dice tu palabra, nos volvamos a levantar, porque aunque 7 veces cae el justo, Señor, 7 veces tú le levantas. Nuestro anhelo y nuestro deseo es volver a estar en pie y continuar, Señor. No nos vamos a rendir, no vamos a parar. Vamos a creerte, vamos a mirarte, vamos a escucharte, Señor. Y vamos a caminar en la verdad a la que tú nos has llamado para que tu gloria sea manifiesta sobre nosotros. Este día lo ponemos en tu altar, nuestras vidas en tus manos y todo lo que tú nos has dado, Señor, a ti te lo consagramos. Damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén y amén.